quedado la clase pasada, ¿no? Estábamos viendo lo que eran condiciones iniciales y estábamos tratando de obtener la función de posición para ciertas condiciones iniciales, ¿cierto? Habíamos iniciado, bueno, primero diciendo pues que las condiciones iniciales son condiciones que nos otorga cada ejercicio o cada problema en particular, ¿cierto? Y que esas condiciones iniciales nos permitían calcular dentro de la función de posición, que era esta, el término phi, ¿cierto? Que es el que se conoce como fase inicial. Esa fase inicial era la que me permitía diferenciar un movimiento de otro, ¿no? Porque recuerden que podríamos tener, digamos, dos movimientos armónicos simples que tengan la misma amplitud, la misma frecuencia angular, pero digamos que tenían recorridos diferentes, ¿sí? Y lo único que me permitía, digamos, diferenciar esos movimientos que tenían digamos, recorridos diferentes era la fase inicial, ¿no? Entonces, analizamos dos movimientos. Analizamos el movimiento que iniciaba en A y el movimiento que iniciaba en menos A, ¿cierto? Aquí teníamos las condiciones iniciales para el movimiento que iniciaba en A y las propias para el movimiento que iniciaba en menos A, ¿no? Nos dábamos cuenta que se diferenciaban era en la condición de posición, ¿cierto? O la condición de aceleración. Pues cualquiera de esas dos condiciones nos permitía calcular la fase inicial de forma correcta. Nosotros utilizamos la de posición, ¿no? Tanto para el movimiento que iniciaba en A como para el movimiento que iniciaba en menos A, ¿cierto? Aplicamos esa condición aquí a la ecuación 1, ¿cierto? Que es la ecuación de posición. Y obtuvimos la fase inicial, ¿cierto? Para ambos casos. Para el movimiento que iniciaba en A, la fase inicial era pi medios. Para el movimiento que iniciaba en menos A, la fase inicial era pi medios. Al sustituir las fases iniciales dentro de la función de posición, pues obteníamos esta función de posición y esta función de posición respectivamente, ¿no? Entonces, para todos los movimientos, habíamos dicho, todos los movimientos que iniciasen su recorrido en A, o que inician el recorrido en A, tomábamos como función de posición esta, ¿cierto? Ya no teníamos que volver a hacer este procedimiento porque ya lo habíamos hecho. Tomábamos como función de posición esta. Y lo propio para las funciones o los movimientos que iniciaban su movimiento en menos A, ¿cierto? Solo que aquí, pues bueno, nos daba menos pi medios que era negativo, ¿cierto? Bueno, y ahí habíamos quedado. Ahora lo que vamos a hacer es analizar los otros dos movimientos que nos faltaron, que es el movimiento que inicia en el centro, ¿cierto? Y pues que puede iniciar su recorrido, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, ¿cierto? Entonces vamos a analizar esos dos movimientos, vamos a colocarlo aquí como caso 3. Caso 3 sería un movimiento que inicia en x igual a 0. ¿Cierto? ¿Qué condiciones iniciales le podemos otorgar a ese movimiento? Entonces, si miramos el diagrama, que ustedes, bueno, lo deben tener allá a la mano, habría también, digamos, tres condiciones, una para cada una de las cantidades principales, una para posición, una para velocidad, una para aceleración, ¿cierto? Vamos a considerar primero el movimiento que se mueve hacia la derecha. Entonces, para el movimiento que se mueve que va hacia la derecha, tenemos primero que en el tiempo cero, la posición es 0, ¿cierto? La velocidad en el tiempo cero es positiva, era a por omega. Es la velocidad máxima porque está pasando por el centro, pero positiva. Y la aceleración en tiempo cero, pues es 0, ¿no? Listo. Esas serían las condiciones para el movimiento que va hacia la derecha, ¿no? Que es este movimiento de aquí. Movimiento que arranca del centro hacia la derecha. Entonces la posición inicial es 0, la velocidad es máxima, positiva, ¿cierto? Y la aceleración es 0. Recuerden que la velocidad máxima, voy a regresar un poquito más, la velocidad máxima está aquí, ¿no? Esta de acá. Bueno, todo eso lo tienen ustedes ahí a la mano a medida que vamos copiando, ¿no? Ustedes que tienen a la mano los apuntes, pues les queda más fácil. Listo. Nos damos cuenta que aquí la condición diferenciadora de este movimiento es la condición de velocidad, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si analizamos el movimiento a la derecha y a la izquierda, nos damos cuenta que ambos movimientos tienen la misma condición de posición, la misma condición de aceleración, y lo único que las diferencia es la velocidad. En un caso será positiva, en el otro caso será negativa. Entonces la condición que nos diferencia el movimiento es la de velocidad y es la condición que vamos a aplicar. ¿Listo?
Entonces, aplicamos la condición de velocidad. Obviamente la vamos a aplicar en velocidad, ¿no? Entonces, en este caso, aplicando la condición 2. Muchachos, por favor, el micrófono silenciado. Entonces, aplicando la condición 2. ¿Listo? Como es una condición de velocidad, la vamos a aplicar aquí, en velocidad, ¿no? No importa si la aplicamos en velocidad o en posición o en aceleración, porque recuerden que estamos aplicando la condición para hallar phi, ¿cierto? Y phi es el mismo en posición, velocidad y aceleración, ¿no? Entonces vamos a aplicarla aquí en velocidad. ¿Qué dice mi condición? Mi condición dice que cuando el tiempo vale 0, la velocidad es a por omega positiva, ¿cierto? Entonces nos quedó a por omega positivo igual a por omega coseno de omega por 0 más phi. Obviamente omega por 0 nos va a dar 0. Cuando a por omega pase a dividir, pues aquí nos va a dar 1, ¿cierto? Y nos va a quedar que 1 es igual al coseno de phi. Por tanto, pues phi va a ser coseno a la menos 1 de 1. ¿Que sería cuánto? Coseno a la menos 1 de 1 sería 0, ¿cierto? 0. Como ya tenemos la fase, pues reemplazamos, ¿no? ¿Dónde la vamos a reemplazar? ¿En la posición o en la velocidad? En cualquiera de las dos, ¿cierto? Reemplazando, vamos a reemplazarlo en posición, ¿sí? Para que se den cuenta que esa fase inicial es la fase de la velocidad o puede ser la de la posición. No importa si la aplicamos en velocidad, es la misma fase, ¿cierto? Entonces ahora la vamos a reemplazar en la función de posición, en esta, perdón, esta que está aquí. Entonces nos va a quedar que la función de posición, pues nos quedó x de t igual a seno de omega t más phi, pero phi nos dio 0, ¿correcto? Entonces nos queda así. Y ahí tenemos la función de posición para cualquier movimiento que inicie en la posición x igual a 0, moviéndose hacia la derecha. ¿Listo? Entonces ya tendríamos tres funciones de posición. Tengo la que inicia en A, sería esta. La que inicia en menos A, que sería esta. Y la que inicia desde el centro hacia la derecha. ¿Cierto? Ahora lo propio, vamos a hacerlo con la función hacia la izquierda. Este sería el cuarto caso que podemos analizar. Vamos copiando ahí mientras tanto y vamos mirando el caso 4, que sería el movimiento que inicia en x igual a 0, pero moviéndose a la izquierda, ¿no? Entonces, lo mismo, las condiciones van a ser prácticamente las mismas, lo único que ya sabemos que cambia es el signo, ¿no? Pues las voy a copiar, las voy a pegar acá, y simplemente vamos a cambiarle el signo a la condición de velocidad, ¿no? Entonces aquí ya no nos queda condición de velocidad positiva, sino negativa, ¿cierto? Y pues esa misma será la condición diferenciadora, ¿no? Ahí mismo nos damos cuenta de que estas condiciones de posición y de aceleración son iguales para los dos movimientos y la única que me diferencia es la de velocidad, ¿no? Entonces nuevamente hacemos el mismo procedimiento aplicando la condición 2. Y lo mismo, lo vamos a aplicar, como es una condición de velocidad, pues debo aplicarla en velocidad, ¿no? No la puedo aplicar en posición ni en aceleración. Entonces aplicamos nuevamente en velocidad, que es esta, pero negativa, ¿no? Entonces nos va a quedar prácticamente igual a la que tenemos aquí, pero negativa aquí. Entonces nos queda menos a por omega igual a por omega coseno de omega por t, en este caso sería 0, ¿verdad? O por 0 más phi. Recuerda que como son condiciones iniciales, el tiempo es 0, ¿no? Entonces, en todas estas. Omega por 0 es 0. Aquí nos quedaría menos 1, ¿cierto? Menos 1 igual al coseno de phi. Y por tanto, phi es igual al coseno a la menos 1 de menos 1.
¿Cuánto nos da el coseno a la menos 1 de menos 1? Da 180 Sí, grados, profe. profe. 180 grados, como estamos trabajando en radianes, esto nos daría pi radianes, ¿no es cierto? Pi. Pi radianes, listo, muy bien. Y de igual manera, ¿no? Como ya tengo la fase inicial, recuerden que esa fase inicial sirve para posición, para velocidad y aceleración. Como lo estamos haciendo en posición, pues lo reemplazamos en posición, ¿sí? Reemplazando en posición. Y cuando reemplacemos en posición nos va a quedar x de t. Ustedes tienen la función ahí a la mano. Nos va a quedar a seno de omega t. Recuerden que el t es como la variable. Más phi. En este caso phi nos dio. Phi, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos la función para el movimiento que inicia del centro a la izquierda. ¿Cierto? Bueno. Ahora, como ya tenemos digamos, perdón, ya tenemos todas las 4 funciones, ¿no? Entonces tengo la función que inicia a la derecha, la que inicia a la izquierda, la que inicia del centro a la derecha y la que inicia del centro a la izquierda, ¿cierto? Vamos a ponerlas todas resumidas en un solo diagrama. Voy a copiar la imagen que tenemos aquí. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Puede repetir por qué la velocidad era igual a A por omega? Porque es la velocidad en el centro, ¿sí? La velocidad en el centro es la velocidad máxima. ¿Sí? La velocidad máxima, me voy a regresar por aquí. Aquí la tenemos, vea, velocidad máxima. Ah, listo. ¿Sí? Positiva, pues si va a la derecha, negativa hacia la izquierda. Bueno, entonces vamos a pegar aquí la imagen y vamos a resumir todo acá en esta imagencita, todo lo que hemos hecho con las condiciones. ¿Listo? Entonces, para el movimiento que inicia del centro a la derecha, vamos a colocarle aquí, del centro a la derecha. Entonces la función de posición nos quedó x de t igual a seno de omega t. ¿Cierto? Para el movimiento que inició del centro a la izquierda, la función nos quedó x de t, perdón, x de t igual a menos a seno de omega t. Ahorita les digo por qué quedó menos a. ¿Listo? Ahora, para la que inició la izquierda, o sea, inició el recorrido de aquí hacia la derecha. La función nos quedó x de t igual a menos a coseno de omega t. Y la del centro, bueno, de la izquierda, vamos a ver esto para que nos quepa. Bueno, vamos a ponerla por aquí más bien porque me va a acabar. Y la que quedó de la derecha a la izquierda, la función de posición nos quedó, vamos a escribirla, x de t igual a coseno de omega t. ¿Listo? Bueno, vamos a ver por qué quedaron así. ¿Eh? Porque bueno, igual esta la puedo poner encima mejor. Voy a poner esta encima. Listo, queda mejor así.
Bueno, ese sería, digamos, el resumen. ¿Listo? Bueno, ¿por qué quedaron así? Entonces vamos a hacer uso de algunas identidades trigonométricas. Por ejemplo, aquí en esta. Aquí vamos a usar la identidad, vamos a escribirlo acá, identidad, que nos dice que si tenemos seno de x más pi, esto se convierte en menos seno de x. ¿Quién sería x en nuestro caso? Pues en nuestro caso x es esta, ¿no es cierto? Es como si este fuese nuestra x, la variable. Quiere decir que esa función a la larga se transforma en menos a seno de x, y x es omega por tiempo. Entonces es lo mismo, ¿no? Depende de cómo lo quiera usted escribir, pero es la misma función. Simplemente que, bueno, aquí está más corta, ¿no? Aquí está más corta, pues aquí es lo mismo, ¿no? Son equivalentes. Entonces, de igual manera podemos hacer uso de identidades trigonométricas para transformar las otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta la identidad es el seno de x menos pi medios se transforma en menos coseno de x. De tal manera que esta función pues se nos transforma en x de t igual a menos a coseno de omega t. Que es equivalente, ¿no? Son igualitas, la misma función, simplemente que pues por identidades trigonométricas yo puedo usar una o la otra. Y asimismo esta también, ¿no? Entonces, esta se va a transformar en coseno, ¿sí? Voy a escribir la propiedad y ustedes la transforman, ¿no? Entonces la propiedad es que el coseno, bueno, coseno de x es igual al seno de x más pi medios. Entonces aquí como tenemos seno de x más pi medios se nos convierte en coseno, ¿no? Esta de aquí. Esto ustedes la transforman, muchachos. Entonces, en resumidas cuentas tenemos, vamos a ir encerrándolas. El movimiento inicia desde el extremo izquierdo, desde aquí. Entonces la función es menos a coseno de omega t. Si el movimiento inicia en el extremo derecho, la función es a coseno de omega t. Si el movimiento inicia del centro a la derecha, la función es a seno de omega t. Y si inicia del centro hacia la izquierda, pues la función es menos a seno de omega t. ¿Qué sucede si el movimiento inicia en cualquier otra posición? Que no sea ni en A, ni en menos A, ni en 0. Pues ahí tendríamos que aplicar las condiciones que nos dé el ejercicio, ¿cierto? Estas condiciones de acá son particulares, son para esos 4 casos específicos. ¿Sí? No es que todos los ejercicios van a ser o en la derecha, en la izquierda, o del centro a la derecha o del centro a la izquierda, ¿verdad? Simplemente los hicimos para ver cómo se aplican las condiciones iniciales. Ya si en un ejercicio el movimiento inicia en cualquier otra posición, pues tendríamos que aplicar las condiciones iniciales de dicho ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un problemita. Vamos a ir copiando hasta ahí. Y vamos copiando este enunciado, muchachos, que es un problemita de condiciones iniciales para ir resolviendo. ¿Listo? Cualquier dudita, preguntan, muchachos, y si no, vamos copiando el enunciado para resolverlo. Ahora pues. ¿Ya todos pudieron ingresar al grupo de Moodle, muchachos? Profe, no, yo no, profe, no lo encontré, la verdad. Pero, ¿cómo así que no lo encontró? ¿Sí se registró en Ciencias Básicas? No, profe, qué pena, no lo vi en Ciencias Básicas, pensé que estaba en Ingeniería y Arquitectura. No, tiene que buscarlo en Ciencias Básicas. Sí, profe, ajá, ya me registro, gracias. Listo, perfecto. El código está en Teams, ¿no? Los demás todos ya pudieron, voy a revisar cuántos están registrados.
Ya la otra semana iniciamos con cuestionarios, muchachos. Entonces necesito que ya estén registrados todos. 36. Bueno, ya prácticamente estamos todos. Faltan por ahí 4 estudianticos. De los que hacen falta, por favor, registrarse en el transcurso del fin de semana, muchachos. Ya están prácticamente todos. Pues ya la próxima semana, muchachos, voy a empezar a habilitarles cuestionarios. Los cuestionarios los voy a dejar semanales para que tengan todo el tiempo del mundo para contestarlo, no tengan ninguna excusa. Ya el que no lo conteste teniéndolo abierto toda la semana, pues sí, ya ahí sí no tendría nada que cómo ayudarlos, ¿no? Entonces es importante los que hacen falta. Dígame. Profe, le habla Giancarlo Villegas. Profe, disculpe, lo que pasa es que acá en el pueblo donde yo estoy no hay luz y por ende el teléfono donde yo me conecto se está apagando, lo tengo en 1%. Entonces, le hablaba para excusarme, ¿vio, profe? Listo, Giancarlo. Listo, profe, muchas gracias. ¿Sí? Giancarlo no se ha registrado en el Moodle, creo, ¿no? No se olvide. ¿Cómo, profe? No se ha registrado en Moodle todavía, ¿no? En el grupo de Moodle. No, señor, ahorita me registro, apenas llegue la luz. Listo. No le olvide porque ya la próxima semana iniciamos cuestionarios. Listo, muchachos, vamos a seguir, vamos a resolver el ejercicio. ¿Listo? Entonces nos dice el ejercicio. Una partícula de masa m se mueve a lo largo del eje X bajo la acción de una fuerza F igual a menos K por X, ¿sí? Quiere decir que se comporta como un sistema masa-resorte. Cuando t igual a 2 segundos, vamos a ir anotando por ahí algunos daticos. Cuando t igual a 2 segundos. Profe, yo tengo una preguntita antes de entrar al ejercicio. Dígame. Estas fórmulas que hayamos de posición, velocidad y esta aceleración siempre van a funcionar, por ejemplo, si es un péndulo. No, para el péndulo es diferente porque el péndulo se mueve en condiciones angulares. Es un movimiento curvilíneo. Estas solo sirven para el sistema masa-resorte. Todavía no hemos visto péndulos. Listo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos t igual a 2 segundos. ¿Listo? Entonces, cuando t igual a 2 segundos, la partícula pasa a través del origen. Entonces, eso es una condición inicial. Cuando t igual a 2 segundos, x es igual a 0. ¿Sí? Está pasando por el origen. Y cuando t igual a 4 segundos, su velocidad es de 4 metros sobre segundo. Ahí tenemos dos condiciones. Vamos a enumerarlas, de hecho. Entonces, la condición 1 es una condición para la posición y la condición 2, que es una condición para la velocidad. ¿Listo? Bueno, seguimos leyendo. Nos dice, encontrar la posición de la elongación. Aquí cuando nos dice posición de elongación, hace referencia a la función de posición. ¿Sí? Entonces, elongación hace referencia a la posición. Y demostrar que la amplitud del movimiento será esta de aquí. Entonces, esto nos debe dar la amplitud del movimiento. Importante. ¿Listo? Y el periodo de oscilación nos dicen que es de 16 segundos. ¿Listo? Periodo igual a 16 segundos. Listo. Pues ese va a ser nuestro ejercicio. ¿Vale? Pues si miramos acá, digamos que este es el diagrama del ejercicio, el que tenemos arriba. A los 2 segundos la partícula está pasando por acá, por el origen. ¿Cierto? Pero no sabemos si está pasando a la derecha o a la izquierda. Sabemos que pasa por ahí. A los 2 segundos. Y a los 4 segundos, es decir, 2 segundos después, sabemos que la partícula tiene una velocidad de 4 metros sobre segundo, es decir, positiva. ¿Sí? 2 segundos después, la partícula se va a estar moviendo hacia la derecha. ¿Cierto? No sabemos en qué posición, porque puede ser aquí y aquí. ¿Cierto? Lo único que sabemos es que 2 segundos después se mueve en sentido de la derecha porque la velocidad es positiva. Nos piden calcular la función de posición. ¿Listo? Vamos a escribir acá lo que son las dos funciones que vamos a usar. Vamos a usar la función de posición
y la de velocidad. No nos sirve ninguna de las que obtuvimos en el gráfico, es decir, ninguna de estas 4, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el movimiento no está iniciando ni en los extremos, ni en el centro, a ninguno de los dos sentidos, ¿cierto? Nos dicen que pasa por el origen después de 2 segundos, pero no inició en el origen, entonces no podemos usar ninguna de estas. Debemos usar la general. ¿Cuál es la general? La que utilizamos para hallar esas anteriormente, ¿no? A seno de omega t más phi. Esta es la general, ¿cierto? ¿Por qué es la general? Porque no tiene ningún valor de phi. ¿El valor de phi de qué va a depender? Pues del ejercicio, ¿cierto? Estas de aquí ya tienen su valor de phi calculado, porque son para casos particulares en los que el ejercicio inicie en una de esas 4 condiciones. Y también vamos a hacer uso de la de velocidad. Recuerden que la de velocidad pues se obtiene derivando esta, ¿no? ¿Listo? Pues vamos a hacer uso de esas 2 funciones. ¿Listo? Debo aplicar las condiciones allí. ¿Cuáles condiciones? Pues estas 2 que tengo acá, ¿cierto? Que son las 2 del ejercicio. Una es de posición, la debo aplicar aquí. La otra es de velocidad, la debo aplicar aquí. Y tengo que el periodo es de 16 segundos. Ese periodo me sirve para calcular omega, ¿cierto? ¿Cómo calculamos a omega con ese periodo? Vamos a calcularlo aquí a un ladito. Recuerden, omega es igual a 2pi sobre el periodo, ¿no? Es decir, esto es 2pi sobre 16 segundos. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, nos daría, vamos a dejarlo indicado como pi octavos, ¿no? Pi octavos. Recuerden, las unidades son radianes sobre segundos, ¿sí? Entonces ahí tenemos a omega, que bueno, omega nos va a servir para ir resolviendo el ejercicio. Listo. Entonces vamos a aplicar las condiciones, ¿no? Ustedes tienen ahí a la mano también sus apuntes, pueden ir haciéndolo de una vez. Entonces, primera condición, condición de posición. X vale 0 cuando t valga 2 segundos. Entonces t va a valer 2 segundos y x va a valer 0. Entonces vamos a escribirlo, va a pasar la página, ustedes lo van haciendo ahí, ¿no? Entonces, aplicando 1. Aplicando 1, entonces x vale 0, va a quedar a seno de omega, que vale pi octavos, por 2 segundos, más phi. ¿Listo? Bueno, nos están pidiendo calcular la función de posición. Me voy a regresar un poquito aquí. Nos están pidiendo calcular la función de posición, esta de aquí, ¿cierto? T es la variable indicada, es como decir X, ¿cierto? Entonces esa T va a quedar indicada. El resto no lo conozco. No conozco a, no conozco a omega, bueno, omega ya lo calculamos aquí, pero no lo conocíamos, y no conozco a phi. Entonces debo calcular esos 3 valores. Tengo que calcular a, omega y phi. Omega ya lo calculé, bueno, una menos. Pero ahora me queda por calcular a y phi, ¿cierto? ¿Por qué les explicaba esto? Entonces regreso a donde íbamos, ¿cierto? ¿Cuál despejo aquí? ¿A o phi? Recuerden que debo hallar A y phi. ¿Cuál de las dos puedo despejar ahí? ¿Cuál creen Pues ustedes? yo, A, A. Bueno, nos dice el compañero que A. ¿Qué pasa si despejo A? ¿Cierto? Todo esto está multiplicando. Pasaría aquí a dividir. Dividir. 0 entre todo eso de allá. ¿Cuánto me da? 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si la amplitud me da 0? no sería onda. No hay movimiento. No hemos hablado todavía de ondas. Otro es el segundo corte. ¿Sí? Pues no habría movimiento, ¿cierto? No habría movimiento. Si A es 0, ¿qué quiere decir? Recuerden que A es la distancia que hay desde el origen hasta el extremo. Si A es 0, pues no hubo movimiento, ¿sí? Me quedé aquí en el centro. Entonces, A no me sirve. No me sirve despejar a A porque sería la solución que llamamos solución trivial. Vamos a despejar entonces ¿a quién? A phi. ¿Listo? Entonces despejamos a phi.
Primero que todo, A está multiplicando, pasa a dividir. 0 dividido entre A. 0 dividido entre A. 0, profe. 0, ¿cierto? Entonces eso nos va quedando seno de pi octavos por 2, pi cuartos, ¿cierto? Seno de pi cuartos más pi. Seno a la menos 1 de 0. Cero, profe. 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, phi, ¿cuánto nos dio? Menos pi cuartos, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya hallamos una de las variables, ya hallamos a phi. Phi nos dio pi cuartos, muchachos. Bueno, menos pi cuartos. ¿Listo? Entonces, me regreso. ¿Cierto? De las variables aquí que no conocía, ya conozco a quién. A phi. Recuerden que phi es el mismo para posición y para velocidad. ¿Cierto? Entonces ya tengo a phi. Puedo sustituirlo ahí. ¿Listo? Bueno, ya tengo a phi. Me falta calcular la amplitud. Y ya sabemos que la amplitud nos debe dar ¿cuánto? Nos debe dar 32 raíz de 2 sobre pi. ¿Cierto? 32 raíz de 2 sobre pi. Listo. Ya apliqué la condición 1. Ya utilicé el periodo para hallar la frecuencia angular. Ahora me falta aplicar la condición 2. Esta condición es de velocidad. Necesariamente debo aplicarla acá en la de velocidad. ¿Listo? Entonces vamos ahora a aplicar la condición 2. Aplicando 2. Aplicando 2, ¿cierto? La voy a aplicar en la condición de velocidad. Entonces, ¿qué dice la condición 2? Dice, la velocidad debe valer 4 metros sobre segundo, ¿perdón? Cuando el tiempo vale 4 segundos. ¿Listo? A ver cómo nos quedó. Entonces nos quedó 4 metros sobre segundo, que vale la velocidad, igual a A por omega, omega vale pi octavos, coseno de omega, que vale pi octavos, por t, que vale 4 segundos. Más phi, pero phi nos dio pi 4. ¿Listo? Ahí quedó aplicada, muchachos. ¿Listo? Toda la condición la apliqué aquí. ¿Verdad? Entonces la velocidad vale 4 metros sobre segundo. Vamos a calcular la amplitud. Omega valdría pi octavos, ya sabemos, de aquí, ¿cierto? Omega nuevamente pi octavos. El tiempo vale 4 segundos. Y phi nos dio menos pi cuartos. ¿Listo? Entonces ya apliqué la condición 2. ¿Y ahora quién vamos a despejar? Pues vamos a despejar lo que nos falta. Nos falta despejar la amplitud. ¿Cierto? Entonces vamos a despejar la amplitud. Nos va quedando 4 metros sobre segundo igual. Nos queda A por pi octavos. Recuerden que eso tiene unidades de radianes sobre segundo. No le voy a poner unidades, pero al final tienen que coincidirnos todas las unidades, ¿no? Coseno de. Entonces, miremos por dentro cómo nos quedó. Pi octavos por 4. Nos va a dar pi medios, ¿no? Todo esto da pi medios, este de aquí. Y pi medios menos pi cuartos, pues nos va a dar pi cuartos. Listo. Vamos a despejar A, todo lo vamos a pasar al otro lado. ¿Listo? Entonces, este 8 pasa a multiplicar y pi pasa a dividir. Entonces nos va a quedar 8 por 4, nos va a quedar 32 sobre pi. ¿Cierto? Las unidades no las voy a poner, pero al final deben coincidirnos todas. Igual a A. Coseno de pi cuartos. ¿A cuánto equivale el coseno de pi cuartos, muchachos? Raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2, creo que también. ¿1 sobre raíz de 2? Recuerden que raíz de 2 sobre 2, si yo multiplico arriba y abajo por raíz de 2, ¿perdón? ¿Eso es igual a cuánto? A 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Esta no es la calculadora y verán, ¿no? Lo mismo, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 es lo mismo que 1 sobre raíz de 2. ¿Sí o no? ¿Sí me creen o no me creen? Señor. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces eso es 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué escogí este?
porque hay que demostrar, recuerden que hay que demostrar que hay que llegar a este valor, ¿no? Si escojo raíz de 2 sobre 2, no llego a ese valor. Listo. Y raíz de 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Y listo, obtuvimos que la amplitud en este caso es 32 raíz de 2 sobre pi. ¿Qué eso a cuánto equivale? Las unidades aquí en este caso, como es la amplitud, deberían ser metros, ¿no? ¿A cuánto equivale 32 raíz de 2 sobre pi? Profe, ¿en radianes? No importa en radianes o en dec, porque ahí no se está plegando ningún coseno, ningún seno. 14.4. Sí, profe, 14,4. 14.4 metros. 14,4. Entonces ya hallamos la amplitud, ¿cierto? Ya demostramos también lo que nos pedía el ejercicio, que era demostrar que la amplitud daba. Entonces, voy a regresarme a la página anterior. La función de posición, que es lo que nos pedía el ejercicio. Recuerden que nos pedía la elongación o función de posición. Entonces ya tengo todo. Tengo la amplitud, que ya la hallé. Tengo omega, que ya lo hallé. Y tengo a phi, que ya lo hallé. Entonces vamos a escribir la función de posición, cómo nos quedó al final. Terminamos el ejercicio. Entonces aquí, por tanto, cómo quedó la función de posición, ya escrita con todas sus variables. Quedó x de t, voy a poner la t en rojo para que no se me olvide que t es la variable, igual a la amplitud, 32 raíz de 2 sobre pi, o 14,4, como ustedes lo quieran poner, por seno de pi octavos, ¿verdad? Por tiempo, que es t, menos phi que nos dio, bueno, más phi que nos dio menos pi cuartos. Y esa es la función de posición. Esa es la función de posición que nos pedía calcular el ejercicio. ¿Listo? Terminamos de copiarlas aquí, muchachos, y les voy a dejar tareita. Aquí tarea. La tarea es graficar esa función. Graficar la función de posición. Cuando ustedes la grafiquen, pueden usar cualquier programa, ¿cierto? Cuando ustedes la grafiquen, debe coincidir, esta función debe coincidir ¿con quién? Con las condiciones iniciales, ¿cierto? Es decir, cuando t valga 2 segundos, debe estar pasando por x igual a 0. Cuando t valga 4, debe estar pasando por, bueno, la velocidad debe ser de 4, la velocidad no la van a ver porque van a graficar la posición, pero sí deben ver esta de aquí, ¿no? Entonces, para que la grafiquen, ¿no? No le voy a olvidar graficarla, es tareita. Entonces, terminamos de copiar ahí, muchachos, 2 minutitos y seguimos. Profe, la gráfica es una onda, ¿cierto? No, una onda no, todavía no hemos hablado de onda, es una oscilación. Todavía Es no una hemos visto oscilación. ondas. Todavía no hemos visto ondas. Las ondas son en 3 dimensiones, todavía no hemos visto nada de ondas. Cuando X es 4, ¿qué? Ustedes hacen la grafiquita, usan MATLAB, usan, bueno, cualquier programa, el programa que de pronto les parezca más sencillo graficar, ¿no? GeoGebra, bueno, no sé. GeoGebra. Es una onda que oscila entre, ¿qué digo? Es una oscilación entre casi de 15. Sí, casi 15 porque esta es la amplitud es 14,4. Debe estar casi entre 15 y menos 15, entre 14,4 y menos 14,4. Sí, marca 14, 14, 40, 50, un poco. Está listo, profe. Bueno, la hacen, ¿no, muchachos? De pronto les salga ya en un cuestionario esa gráfica y les pida algo de esa gráfica, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, muchachos, entonces continuamos. Vamos a ver ahora lo que es el tema de energía. Entonces, vamos a colocar acá energía de un movimiento armónico simple. Ahora me traje aquí la gráfica que habíamos hecho anteriormente porque la voy a usar.
que ya la tienen a la mano, pues bueno, no necesitan volverla a poner ahí. Listo. Energía de un movimiento armónico simple. Bueno, este diagrama que tenemos ahí, que es el clásico diagrama del sistema masa-resorte, ¿cierto? Pues nos está explicando todo lo del sistema masa-resorte, que ya lo conocemos, ¿no? En los extremos la velocidad es cero, la aceleración es máxima, el desplazamiento es máximo, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Y en el centro la velocidad es máxima, la aceleración es cero y la posición es cero. Eso, pues bueno, es lo que hemos venido trabajando. Adicionalmente, pues hemos obtenido algunas cositas de este sistema, como la frecuencia angular. Recuerden, la frecuencia angular, la frecuencia angular al cuadrado es igual a K sobre M, ¿no? Que es la frecuencia angular de este sistema masa-resorte. Digo, bueno, la raíz cuadrada, si ustedes lo quieren quitar aquí el cuadrado, ¿no? Como ustedes lo prefieran. Listo. Y también obtuvimos lo que es la posición y la velocidad, ¿cierto? X de t, que era la posición, A por seno de omega t más phi. Recuerden que t es la variable. Y la velocidad que la obtuvimos derivando, A por omega, coseno de omega t más phi. Esas son la posición y la velocidad, ¿no? Posición y velocidad. Eso es todo lo que hemos calculado en estas dos clasecitas, ¿no? Hasta el momento. Ahora vamos a analizar o vamos a hacer un análisis de energías para ese sistema, ¿sí? Recuerden que es un sistema conservativo. Dijimos que era conservativo porque ya no vamos a considerar fricción, ¿cierto? Entonces no hay fricción ni con la superficie ni con el aire, ¿no es cierto? Entonces es un sistema conservativo donde la energía se va a conservar, ¿cierto? Vamos a recordar algunos conceptos. Vamos a iniciar con el concepto de energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional hace referencia a la energía que tiene un cuerpo cuando está dentro del campo gravitacional de la Tierra, ¿cierto? Y allá en mecánica nos enseñan que esta energía depende de la altura, ¿no es cierto? Bueno, hay que recalcar que nuestro péndulo, bueno, nuestro sistema masa-resorte en este momento está horizontal, ¿cierto? Podríamos decir que la altura es y igual a 0. Por lo tanto, de momento, con este péndulo de acá, no tendríamos energía potencial gravitacional. Sería masa por gravedad por la altura, pues en este caso sería 0. ¿Sí? Ya en el caso de un problema en el cual el péndulo esté vertical, ahí sí va a haber energía potencial gravitacional. ¿Sí? De momento no. También tenemos la energía elástica o energía potencial elástica, ¿no? También la vemos en mecánica. Energía potencial elástica. Recordemos que esta depende más que todo de la elongación del resorte, ¿no? Depende de la elongación del resorte. ¿Listo? La energía potencial elástica la vamos a recordar es U sub E igual a 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Vale? Esta de aquí, vamos a encerrarla en color azulito. Esa que acabo de encerrar es una ecuación que me permite calcular la energía potencial elástica siempre que conozca la posición. ¿Vale? Entonces me explico. Aquí tenemos nuestro resorte, ¿no? Recuerden que este sistema va a estar oscilando de izquierda a derecha, pasando por el origen, ¿sí? Entonces, a medida que X cambia, ¿cierto? Porque aquí X va cambiando. La masa va desplazándose, regresa, hasta el otro extremo, vuelve y pasa por el centro. A medida que X va cambiando, pues va cambiando la energía, ¿cierto? Es decir, que esta energía no es constante. No siempre va a tener el mismo valor, sino que va a ir cambiando de acuerdo a la posición en la que esté la masa, ¿cierto?
Pues, por ejemplo, cuando pasa por el origen, como X vale 0, y X vale 0, pues la energía potencial elástica vale 0. Cuando esté en los extremos, ¿cierto? Como X vale A, pues va a tener un valor máximo en los extremos, 0 en el centro. Y a medida que se desplaza entre estos dos puntos, entre el extremo y el centro, pues esa energía irá aumentando o disminuyendo, ¿no es cierto? Según sea el caso. Entonces, esa ecuación que acabamos de escribir nos permite calcular la energía potencial gravitacional en términos de la posición, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tomo esta X y la sustituyo aquí? Entonces, sustituyendo X. Sustituyendo X de T, pues nos va a dar, bueno, que la energía potencial elástica es igual a 1/2 de K y reemplazo X, ¿cierto? Entonces, X de aquí va a estar elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces nos va a quedar A al cuadrado, seno al cuadrado de omega por T más I. Y esa que acabamos de obtener, esa que acabamos de escribir, me permite calcular también la energía potencial elástica, pero en términos del tiempo. ¿Está? Entonces ahí tengo dos expresiones para la energía potencial elástica. Esta de aquí me permite calcular la energía potencial elástica en términos de X, en términos de la posición. Y esta de aquí me permite calcular la energía potencial elástica en términos del tiempo. ¿Cierto? Entonces si me dicen, calcula la energía potencial para un movimiento 2 segundos después de iniciar, uso esta. Si me dicen, calcula la energía potencial elástica para un cuerpo que está en la posición X igual a 2, uso esta. ¿Cierto? Entonces, ahí tengo dos expresiones para la energía potencial elástica en el sistema masa-resorte. Otro tipo de energía, tenemos la energía cinética. Energía cinética. Cinética. ¿Listo? La energía cinética, bueno, por lo general la representamos como por K, la voy a llamar E sub K. Energía cinética. Recuerden que esta energía cinética en mecánica nos enseña que depende de la velocidad. Entre más rápido se mueve un cuerpo, pues más energía cinética tiene. ¿Sí? Por fórmula, esto igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, así mismo, ¿no? Como en el caso anterior, esta fórmula que está aquí me permite conocer la energía cinética de un cuerpo dependiendo de su velocidad. ¿Claro? Entonces, la velocidad, recuerden que también va cambiando en este sistema. Entonces, por ejemplo, en los extremos la velocidad vale 0. ¿Cierto? Quiere decir que en los extremos del movimiento la energía cinética vale 0. Pero cuando pasa por el centro, la velocidad es máxima. Por lo tanto, la energía cinética en el centro es máxima. ¿Sí? Entonces va a depender también de cómo varía la velocidad. A medida que nos acercamos al centro, la velocidad aumenta. A medida que nos alejamos del centro, la velocidad disminuye. Entonces, asimismo, cuando nos acercamos al centro, la energía cinética va aumentando. Cuando nos alejamos, va disminuyendo, ¿no? Caso contrario con la energía potencial. También puedo sustituir en ella, o aquí en esta, la velocidad. Entonces, si sustituyo esta velocidad que tengo aquí acá, voy a obtener una expresión para la energía cinética en términos de tiempo. ¿Sí? Vamos a hacerlo por este lado, para no cambiar la página y no perdernos. Entonces vamos a hacerlo por aquí. ¿Listo? Entonces, sustituyendo la energía, a ver cómo nos queda. Sustituyendo, nos va a quedar que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa y reemplazo la velocidad al cuadrado. Entonces me queda A al cuadrado, omega al cuadrado, coseno al cuadrado de omega t más I. De igual manera, puedo hacer otra pequeña sustitución. Aquí nos damos cuenta que si despejo acá, en la parte de arriba, ¿cierto? Aquí, si despejo acá, K sería igual a M por omega cuadrado, ¿cierto?
Entonces, donde yo tenga m por omega cuadrado, lo puedo reemplazar por k, entonces lo voy a reemplazar aquí. ¿Sí? De tal manera que esto me quedó 1/2 de k por a cuadrado, coseno cuadrado, de omega t más phi. Y ahí tenemos lo mismo, ¿no? Una expresión que me permite calcular la energía cinética, pero en términos del tiempo, ¿no? Entonces tengo dos expresiones para cada caso. Una para la energía potencial en términos de posición, una en términos de tiempo. Y para la energía cinética, una para la energía cinética en términos de velocidad y una en términos de tiempo. ¿Listo? Copiamos hasta aquí, muchachos. Si hay alguna pregunta, háganla, no se queden con las dudas, y si no, pues ya continuamos. Pues vamos copiando y ya seguimos. ¿Listo, muchachos? Me avisan en bien términos de copiar. Señor, ya. Listo. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tenemos, bueno, tenemos energía potencial, energía cinética por aparte. Vamos a calcular ahora la energía total. Bajar página y... Entonces, hallamos ahora la energía total, energía mecánica también, ¿no? Energía total. Recuerden, la energía total o la energía mecánica sería la suma de la potencial gravitacional, la suma de la potencial elástica y la suma de la energía cinética. Bueno, en este caso pues nos quedaría 1/2 de K por A cuadrado, seno cuadrado, de omega t más phi, que es la energía potencial, ¿cierto? La potencial elástica, ¿no? La potencial gravitacional pues nos dio 0. Y la cinética nos dio 1/2 también de K por A cuadrado, coseno cuadrado, de omega t más phi, ¿no? Si, bueno, si factorizamos el término común, que sería este de acá, ¿cierto? El término 1/2 de K por A cuadrado, nos queda factor común de seno cuadrado más coseno cuadrado, y recuerden que eso, seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo ángulo, porque este es el mismo ángulo, pues eso nos va a dar 1, ¿no es cierto? Quiere decir que al final la energía mecánica total nos dio 1/2 de K por A cuadrado. Bueno, ¿qué quiere o qué indica esta ecuación? ¿Qué quiere decirnos esta ecuación? Primero que todo, que la energía mecánica, la energía total es constante. ¿Sí? La energía total es constante. Bueno, ¿qué implica eso? Vamos a regresar al dibujito para explicar esa parte. Ya sabemos, muchachos, que la energía potencial elástica depende de la posición. ¿Cierto? Entonces, como en los extremos la posición es lo más largo que se puede llegar, será máxima en los extremos, y en el centro, como x vale 0, pues será 0. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la energía potencial elástica? A medida que nos alejamos del centro, aumenta. Cuando nos acercamos al centro, disminuye. Ahora, ¿qué sucede con la energía cinética? Depende de la velocidad. Como la velocidad en los extremos es 0, la energía cinética en los extremos será 0, y en el centro, como la velocidad es máxima, pues será máxima, ¿no es cierto? En este caso sucede que a medida que nos acercamos al centro, la energía cinética aumenta, y a medida que nos alejamos del centro, la energía cinética disminuye, ¿no? Entonces son contrarias. Una aumenta en los extremos, la otra disminuye. Y la que aumentaba en los extremos disminuye en el centro, y la otra aumenta, ¿cierto? Entonces, la energía va a ir cambiando, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Va a ir aumentando y disminuyendo. Por ejemplo, si nos paramos en una posición por aquí, ¿sí? En este punto. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Que bueno, que aquí puede que una energía sea mayor que la otra. Supongamos una proporción de energía, supongamos que 70% de su energía es potencial, 30% de su energía es cinética, ¿cierto? Pero si yo sumo las dos, ¿qué pasa si sumo las dos? Me va a dar esta. Me va a dar esta de aquí, que es constante.
Ahora, si me paro en otro punto, pongamos aquí, más cerca del centro, aquí la proporción pudo haber cambiado. Ahora puede ser 30% de una, 70% de la otra. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si la sumo? Vuelve y me da esta. ¿Cierto? Y así va a pasar en cualquier punto. Entonces, supongamos en el extremo. Aquí una vale 100%, que es la potencial, y la cinética vale 0%. Si la sumo, me vuelve a dar esta de aquí. ¿Sí? Entonces, lo que quiere decirnos esa ecuación de aquí es que la energía mecánica siempre es constante. Las que van cambiando son la cinética y la potencial, o la potencial y la cinética, ¿cierto? Estas son las que van cambiando, pero esta siempre va constante. La suma de las dos siempre es la misma. Lo que cambia son las proporciones. Entonces una puede aumentar, la otra puede disminuir, ¿cierto? Pero al sumarlas me va a dar lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacer un diagrama aquí pequeñito para explicar esa parte de las energías. Voy a hacer un diagrama aquí. Y vamos a mirar esa parte de las energías. ¿Sí? La energía máxima que puede tener un sistema es esta de aquí. Es 1/2 de K por A cuadrado. Ya dijimos por qué, ¿no? Porque yo cuando la sume siempre me va a dar esta. Esta es la máxima energía, que es la energía total. No puedo tener más energía que esa en un sistema bajo movimiento armónico simple. Entonces, esta es la energía total. Voy a ponerla así como la energía tope. Y ahí no me puedo pasar, no puedo sacar más energía de esa. ¿Listo? Ahora vamos a graficar lo que es, voy a poner este color. La posición, vamos a poner aquí la posición, esta es A. Por aquí sería menos A, ¿no? Menos A. De ahí tampoco me puedo salir, porque recuerden que el movimiento no se puede salir de A ni de menos A. O sea que mi movimiento va a estar limitado a quedarse ahí. Entre A y menos A y esa energía. No me puedo salir de ninguno de esos dos puntos. Entonces vamos a hacerle como una cajita encerrando ahí el movimiento. ¿Listo? Esto pues sería X. Y esto sería energía, ¿no? Listo. Vamos a graficar las dos energías. Vamos a graficar primero la energía potencial. Vamos a ponerla aquí con color morado. Potencial elástica, ¿no? Entonces dijimos que la potencial elástica es máxima en los extremos, porque depende de la posición. 0 en el centro, porque la posición en el centro es 0. Esto me va a quedar algo así, ¿no? Uy, no me cargo bien. Pero vamos a hacer. Así. Algo así. ¿Cierto? Ese va a ser el comportamiento de la energía potencial elástica. ¿Sí? A medida que me alejo del centro, aumenta. Y a medida que vengo del extremo hacia el centro, disminuye. ¿Sí? Listo. Asimismo, vamos a mirar el comportamiento de la energía cinética. Vamos a ponerlo con verde. Entonces, la energía cinética tiene un comportamiento opuesto, ¿no es cierto? En los extremos vale 0 esa energía, porque en los extremos la velocidad vale 0. Y en el centro es máxima esa energía, porque en el centro la velocidad es máxima. Nos va a quedar algo así como esto. Parábola inversa. Bueno. Algo así como eso, ¿cierto? Listo. Entonces ahí tenemos las dos gráficas, energía cinética, energía potencial. ¿Sí? Estos puntos de intersección entre las dos curvas, bueno, ahí me quedaron chuecos, pero supone que estos puntos deberían estar casi en el centro. Esos dos puntos es cuando la energía mecánica, bueno, cuando la energía potencial es igual a la energía cinética. ¿Sí? Entonces van a haber dos puntos donde esas energías se igualan, aquí y aquí. ¿Cierto? ¿Cuánto vale la posición ahí? Bueno, no sabemos porque hay que calcularla, ¿no? Pero hay dos puntos donde se igualan las energías. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en esta posición, vamos acá, ¿cierto? En esta posición, ¿qué sucede? Que este sería el valor de energía potencial que tengo, ¿cierto? Y este de acá sería el valor de energía cinética que tengo. Entonces, en este punto es mayor la energía cinética que la energía potencial. Pero si la sumo ambas, nos damos cuenta que este pedacito más todo este pedacito de acá, pues me va a dar
¿Cuánto me va a dar? Me va a dar hasta arriba, ¿cierto? Medio de acá por A cuadrado. ¿Listo? Bueno, creo que tengo una animación. A ver, tengo una animación. Aquí está. Ah, perfecto. Tengo la animación. Entonces, ahí la podemos ir mirando, muchachos. ¿Bien? Arriba, los números que están cambiando son los de energía cinética y energía potencial, ¿cierto? Y pues abajo está el resorte. Entonces, ahí nos damos cuenta. A medida que el resorte se desplaza del extremo hacia el centro, la energía potencial va disminuyendo y la energía cinética va aumentando. Cuando llegamos al centro y empezamos a movernos hacia el otro lado, la energía cinética comienza a disminuir y la potencial comienza a aumentar. Entonces ahí lo podemos ver claramente, ¿no? Ahí, por ejemplo, está disminuyendo la cinética, la potencial, va aumentando la cinética, ¿cierto? Hasta que llega al máximo y vuelve a pasar lo opuesto, ¿no? Empieza a disminuir la cinética, empieza a aumentar la potencial. Entonces ese es el comportamiento que está teniendo la energía a medida que se va moviendo la masa en el recorrido del sistema. Entonces, bueno, esa animacióncita está bien didáctica. Listo. Terminamos de copiar ahí, muchachos, copiamos la gráfica y vamos a hacer un ejercicio. Creo que es del taller. Entonces, vamos copiando ahí, vamos copiando el ejercicio y pues lo vamos resolviendo. Vale, pues. No se les olvide que ahí tienen un tallercito para trabajar, ¿no? Tienen como unos 50 ejercicios casi, para que ya vayan iniciando a trabajarlo, ¿no? No tienen que entregarlo, no es un trabajo, un taller para entregar, es un taller de estudio, ¿no? Pero bueno, importante que lo vayan trabajando. Profe, el ángulo de fase es el phi, la fase inicial. Sí. Bueno, muchachos, vamos a resolver el ejercicio. Micrófonos silenciados, muchachos, están comiendo ya, coman solos. Bueno, dice el ejercicio. Si el ángulo de fase de un sistema masa resorte es pi sextos, ¿cierto? Entonces, pi sextos, vamos a colocar que phi es igual a pi sextos. Y la posición del bloque está dada por esta ecuación de acá, ¿cierto? Es una función de posición. X sub m pues sería la amplitud, ¿no? De aquí X sub m sería la amplitud. Pero nos preguntan, ¿qué porcentaje de energía cinética y de energía potencial hay en el momento t igual a 0? ¿Listo? Entonces, vamos a resolver el ejercicio a ver cómo nos va, ¿no? Primero vamos a saber qué posición tiene el sistema cuando t vale 0. ¿Listo? Primero vamos a calcular la posición. Para saber en qué posición estamos trabajando, ¿no? Hallando la posición. Entonces, bueno, x de t, bueno, en este caso sería x en t0, es igual a x sub m, que lo voy a poner como amplitud para no confundir de pronto las variables, coseno de omega por 0 más pi sexto, ¿cierto? Coseno de pi sextos, ¿cuánto nos da? Coseno de pi sextos es 30. Raíz de 3 sobre 2. Raíz de 30, eso nos daría raíz de 3 sobre 2 por a. Esta es la posición en la que estamos trabajando. ¿A cuánto equivale raíz de 3 sobre 2? 0,866. 0.86, podemos decir. Ah, listo, bueno. Listo. Si nos damos cuenta, pues nos dio 0.86A, quiere decir que estamos más cerca del extremo que del centro. ¿Claro? Si nos hubiese dado 0.5A, pues estaríamos por aquí por la mitad, más o menos, ¿verdad? Si nos daba 0.2A, pues estaríamos aquí cerquita del centro, pero nos dio 0.86A.
quiere decir que estamos cerca al extremo, ¿cierto? Nos damos cuenta que en el extremo es mayor ¿quién? La energía potencial elástica es mayor que la cinética. Quiere decir que cuando calculemos los porcentajes nos debe dar mayor porcentaje de energía potencial que de energía Cinética. cinética. Listo. Tenemos la posición. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo hacer con esta posición? ¿Cuál energía puedo calcular conociendo la posición? Vamos a regresar por Profe, aquí. qué pena. Dígame. Es una pregunta. La distancia máxima, ¿cuál sería ahí? O sea, A. La distancia máxima es A. sí, pero ¿ese A tiene algún valor? O sea, en específico, un No. 1 o un 2. No, A. A. Si el problema fuese numérico, sí tendría valor, pero no, de momento es A. Por eso aquí le pusimos 0.86A. Es como decir el 86% de A. Entonces estamos casi llegando hacia A. Estamos por aquí. Sabemos que aquí la energía potencial elástica es mayor que la cinética. No tiene ningún valor, es A. Ya. De momento no tiene ningún valor. Aquí la amplitud es A. Listo. Ahora, ¿qué energía puedo calcular cuando conozco la posición? Entonces nos regresamos por aquí. Y sabemos que la energía que puedo calcular conociendo la posición es la potencial elástica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí simplemente es reemplazar la posición. Recuerden, la cinética depende de la velocidad, entonces no la puedo trabajar. Voy a trabajar la de posición. Esa posición que obtuve la voy a sustituir acá. Entonces vamos a calcular ahora la energía potencial. Hallando la energía potencial. Listo, entonces nos queda energía potencial elástica es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Sustituyo lo que vale X. Este X lo voy a sustituir aquí. Nos quedó 1/2 de K por X al cuadrado, que X nos dio raíz de 3 sobre 2, ¿no? Por A al cuadrado. ¿Cuánto nos dio eso? Obviamente nos quedan términos de K y de A. Eso nos dio, a ver, 6 octavos, 3/4. ¿3/4? Quedaría K, 3KA sobre 4. 3/4 de K por A al cuadrado, ¿no? Recuerden que A también está cuadrado. No, profe, por 8, porque 2 por 4, 8. Sí. 3 octavos. 3 octavos, ¿sí? Sí, 3 octavos. Listo. 3 octavos de K por A cuadrado. Listo. Entonces ya conocemos la energía potencial elástica en ese punto. Nos dio 3 octavos de K por A cuadrado. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? El ejercicio nos dice es porcentaje, ¿cierto? El ejercicio es claro y dice, bueno, ¿qué porcentaje de energía hay en ese punto? Tanto cinética como potencial, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a usar algo que a ustedes les gusta mucho. Todo lo quieren resolver con eso. Regla de 3. Ustedes todo lo quieren arreglar con regla de 3. Entonces, sabemos que la energía mecánica, que es la energía total, esta de aquí, 1/2 de K por al cuadrado, ¿equivale a cuánto? Equivale al 100% de la energía. Recuerden que yo siempre sumo, ¿no? Siempre va aquí en esta línea de arriba. 1/2 de K por al cuadrado equivale al 100% de la energía. Ahora necesito saber, esto de aquí es 3 octavos de K por al cuadrado, ¿a qué porcentaje de energía equivale, no es cierto? Y vamos a hallarlo. ¿Cómo nos quedó? Entonces, el porcentaje de energía, vamos a calcularlo, ¿cuánto es? X es igual. Entonces nos queda 3 octavos, ¿cierto? De K por A cuadrado por 100% sobre 1/2 de K por A cuadrado. ¿Cierto? Cancelamos K, 35%. cancelamos A,
¿Cuánto nos dio? A mí me da el 75%. 75%. Pues quiere decir que en la posición que nos dijo el ejercicio, ¿cierto? ¿En cuál posición? En esta, en raíz de 3 sobre 2a. En esa posición, 75% de la energía es energía potencial. Por tanto, el 25% restante sería Energía cinética. energía cinética. ¿Listo? Bueno, ahí terminaríamos la primera parte. Ahora nos dice, repita los cálculos con un ángulo de fase de pi tercios, pi medios, pi octavos y pi cuartos. Eso les queda a ustedes de tarea, ¿cierto? Ya lo hicimos con pi sextos, ahora ustedes lo van a hacer con estos valores. Tarea. Terminar el ejercicio, muchachos. Terminan de copiar ahí. Cualquier duda preguntan, si no ya seguimos. Dale, a ver. En pi medios es cero energía elástica y entonces sería el 100% de energía potencial. ¿Cuál? Energía potencial, energía cinética 100%. Ok. ¿Pi medios? Sí, porque coseno cero. En pi medios sí. Bueno, lo terminan ustedes, ¿no? Esa es tareita para que ustedes lo terminen y pues vayan analizando la energía, ¿no? Lo que les venía diciendo, a medida que me alejo del centro, disminuye la energía cinética, aumenta la potencial. Y cuando me acerco al centro, disminuye la energía potencial y aumenta la cinética. ¿No? Bueno, muchachos, ¿ya copiamos hasta aquí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Bueno, pasamos página, muchachos. Y con eso terminamos lo que es el tema de sistema masa resorte. Y vamos a iniciar temita nuevo. Es decir, que ya la próxima clase, la próxima semana hay cuestionario porque ya terminamos tema. ¿Sí? Y vamos a arrancar con el tema de péndulo simple. Péndulo simple. Pues vamos a ver hoy lo que es la parte teórica, hasta donde alcancemos la parte teórica del péndulo simple. Y en la próxima clase hacemos problemas y ejercicios de péndulo simple. Bueno, péndulo simple. Puedo recordar algunas cositas del péndulo simple que nosotros las vemos en mecánica también. Entonces, primero que todo, vamos a considerar un péndulo que tenga una masa m y que esté atado a una cuerda de longitud L, ¿no? Entonces, considerando un péndulo con masa m y longitud L. Bueno, vamos a hacer el dibujito. Yo por aquí tengo una imagen para insertarla. Vamos a hacer el dibujo. Aquí tenemos nuestro péndulo. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra cuerda. Bueno, el péndulo está atado aquí en un punto, el punto superior. Ese punto superior es como decir el pivote o el punto fijo, ¿no? Tenemos nuestra cuerda. En este caso la cuerda tiene una longitud L. ¿Sí? Y en el extremo de la cuerda pues tenemos una masa M, ¿no? En este caso. Entonces esta es la cuerda, esta es la masa M. Ponerle aquí masa M. Listo. Y pues este sistema se va a balancear, ¿no? De lado a lado, pues como un péndulo, ¿no? Recordar, importante, ¿no? Que esto es un movimiento ya curvilíneo. No es un movimiento rectilíneo, ¿no?
Es un movimiento curvilíneo. Entonces ya la trayectoria es una curva, no es una recta como en el sistema masa resorte. Entonces vamos a suponer que inicialmente nosotros desplazamos el péndulo, un ángulo, vamos a llamar ese ángulo teta sub 0 o teta máximo, teta sub 0. Para llevarlo con los libros, ¿no? Los libros por lo general lo suelen llamar teta sub 0. Bueno, yo lo suelo llamar teta máximo, pero vamos a ponerle teta sub 0. Entonces, desplazamos la cuerda a un ángulo teta sub 0 y lo soltamos, ¿no? De tal manera pues, que este sistema comienza a oscilar de izquierda a derecha. Ahí se produce una oscilación. Vamos a analizar ese sistema, vamos a mirar qué condiciones necesitamos y, bueno, cómo es la ecuación del movimiento. ¿Sí? Entonces, primero vamos a establecerle las condiciones. Condiciones necesarias. Recuerden que esas condiciones necesarias son las condiciones que requiere el sistema para convertirse en un sistema bajo movimiento periódico. La primera, debe ser un sistema conservativo. No va a haber fricción de momento. Sistema conservativo, no hay fricción. No hay fricción con el aire y no hay fricción con ninguna superficie. Segunda condición. La cuerda es una cuerda ligera. Cuerda ligera. Quiere decir que la masa de la cuerda va a ser despreciable, ¿cierto? Y además de eso, la cuerda no se deforma. Entonces no es una cuerda elástica. No se va a estirar cuando nosotros le cortemos la masa. No se va a deformar. Tercera condición. El ángulo que vamos a trabajar es un ángulo pequeño. ¿Qué tan pequeño va a ser el ángulo que nosotros vamos a trabajar? Va a ser un ángulo teta menor o igual a 15 grados. ¿Por qué lo vamos a tomar como menor o igual a 15 grados? Porque si nosotros lo trabajamos como un ángulo menor o igual a 15 grados, yo puedo aproximar el seno de teta a teta y el coseno de teta aproximadamente igual a 1. ¿Sí? Pero tener esto muy presente, solo puedo hacer esto en radianes. ¿Sí? En radianes. Ya si yo trabajo en DEC, no puedo hacer esta aproximación. Entre más pequeño sea el ángulo, mejor va a ser esta aproximación. De hecho, ustedes lo pueden corroborar en la calculadora, ¿no? Por ejemplo, 15 en radianes es aproximadamente igual al seno de 15. Bueno, estas van a ser mis tres condiciones. ¿Listo? Ahora vamos a analizar el sistema. Vamos a hacer lo mismo que le hicimos al sistema masa resorte. ¿Cómo analizamos nosotros el sistema masa resorte? Para que me lo recuerden ustedes. ¿Qué análisis le hicimos al sistema masa resorte? Un desplazamiento. Bueno, le hicimos un desplazamiento, pero bueno, eso no es un análisis en sí. Nosotros recuerden que lo hicimos un análisis mediante la segunda ley de Newton, ¿no? Segunda ley de Newton. Recuerden que la segunda ley de Newton me relaciona las fuerzas que están en el sistema. ¿Sí? Para nuestro caso, vuelvo y les reitero, la trayectoria es una trayectoria curvilínea. ¿Verdad? Las fuerzas que actúan en el movimiento, materia de fuerzas igual a masa por aceleración, las fuerzas que actúan en el movimiento son las fuerzas que se conocen como tangenciales. ¿Sí? Ahorita vamos a recordar eso de las fuerzas tangenciales, que bueno, en fin, que de pronto lo hemos olvidado porque ya ha pasado tiempo desde que vimos mecánica, ¿no? Pero ahorita lo vamos a recordar. Pues vamos a mirar las fuerzas que actúan sobre la masa. Obviamente voy a mirar las fuerzas que actúan sobre la masa cuando la masa esté desplazada, ¿no? Porque cuando está aquí en el centro está en equilibrio. Recuerden que es la posición de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las posiciones aquí? Bueno, esta va a ser la posición teta igual a 0. Esta va a ser la posición teta igual a menos teta sub 0. Y esta va a ser la posición teta igual a teta sub 0. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar en teta sub 0. ¿Qué fuerzas hay en esa posición? Entonces, primero tenemos la tensión. Obviamente, como hablamos de una cuerda, pues en esa cuerda va a haber una
Tensión, entonces tenemos primero la fuerza de tensión que hay en esa cuerda. ¿Qué otra fuerza hay en ese punto? Tenemos el peso. Eso va hacia abajo. ¿Cierto? El peso. Masa por gravedad. ¿Qué otra fuerza encontramos? La centrípeta. Pero fuerzas en concreto, ¿sí? La fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga ya es cuando el movimiento es totalmente circular, que puede escapar la partícula de la trayectoria, en fin, ¿no? De momento solo tenemos esas dos fuerzas, ¿cierto? Tensión aquí y peso acá. ¿Sí? Ahora, este peso de aquí lo podemos descomponer de acuerdo a este ángulo. ¿Sí? Entonces, si yo le hago una proyección a ese ángulo de aquí hacia acá, entonces si proyectamos ese ángulo, de aquí este ángulo θ sub 0, o θ, no necesariamente tiene que ser θ sub 0, sino puede ser cualquier ángulo θ, porque puede ser cualquier posición. Entonces, si proyectamos ese ángulo, vamos a tener dos componentes para el peso. ¿Sí? Una componente sería esta de aquí, la vertical, que sería mg coseno de θ, ¿cierto? A ver aquí, mg coseno de θ. Negativa, obviamente, ¿no? Hacia abajo. Y también tendríamos una componente horizontal, ponerla con el color como anaranjado, sería más o menos esta, ¿cierto? Esa de ahí, que sería mg seno de θ. También negativa, ¿no? Que obviamente, pues si este es θ, sería esta misma componente de acá, ¿no? Recuerden que son paralelas las componentes. Y esta de aquí, pues sería esta de acá. Entonces yo puedo descomponer el peso en dos fuerzas. Una componente, digamos, en Y y una componente en X. ¿Sí? Que si lo miramos respecto al movimiento, porque recuerden que el movimiento es esta curva de acá. Si lo miramos respecto al movimiento, esas componentes reciben un nombre muy específico, que son la componente normal o perpendicular al movimiento y la componente tangencial al movimiento. ¿Sí? Todo esto con respecto al movimiento que se está analizando acá, que es una trayectoria curvilínea. Entonces, ¿cuál es la componente que produce movimiento? La componente tangencial. La componente normal no favorece al movimiento. ¿Sí? Cuando usted está en un columpio, usted trata de impulsarse siempre hacia adelante. ¿Para qué? Para poder moverse, ¿cierto? No se trata de impulsar de arriba hacia abajo. No trata de hacer fuerza a favor de la cuerda. Siempre hacia adelante. La componente tangencial es la que ayuda al movimiento, ¿cierto? Entonces, por eso aquí tenemos sumatoria de fuerzas tangenciales. ¿Sí? Solamente consideramos las fuerzas que favorecen al movimiento. ¿Sí? También, bueno, recordarlo, ¿no? Que ya lo dije, la trayectoria es curva. Como una trayectoria curva, esta trayectoria aquí es curva. ¿Cierto? Es una trayectoria en forma de arco. Vamos a recordar a qué equivale una longitud de arco. ¿Cómo medimos la longitud de un arco? Es decir, ¿cómo medimos lo que mide esta longitud de aquí? Esta distancia. Porque no es recta, ¿no? No es que es recta, yo puedo decir, no, eso mide 2 metros. Es curva. ¿Cómo medimos esa curva? Pero que creo que es pi por r. ¿Sí, no? Pi por r, ¿cierto? Entonces vamos a llamar esa curva S. Y esto es igual a, no pi, sino el ángulo, que sería en este caso θ, por L. ¿Cierto? L porque en este caso la longitud es L, no es R. Entonces, si yo estoy por aquí y yo quiero saber cuánto mide este arco, pues simplemente multiplico el ángulo que se está formando acá por la longitud de la cuerda. ¿Cierto? Si estoy más allá, es lo mismo, multiplico este ángulo por la longitud de la cuerda. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar esta de aquí. Fuerzas tangencial. ¿Cuál es la fuerza tangencial, muchachos? Les pregunto. Menos m por g por seno. Perfecto, entonces nos va quedando menos m por g por seno de θ. Igual a la masa por la aceleración. Recordemos que la aceleración es la derivada segunda respecto del tiempo dos veces del desplazamiento. En este caso recuerden que el desplazamiento es un arco, ¿no? ¿Y cuánto vale ese arco? Ese arco vale
L por teta, entonces voy a reemplazar aquí L por teta, ¿no? Igual a M, derivada segunda, entre T 2 veces de L por teta. Listo. Usamos la aproximación de ángulos pequeños, muchachos. Como el ángulo va a ser pequeño, yo puedo decir que el seno de teta se aproxima a teta. ¿Listo? Entonces, este ángulo de acá lo voy a aproximar. Seno de teta lo aproximo a teta. Y seguimos, nos queda menos mg por teta igual. Esta L de acá es la longitud de la cuerda. Es constante, ¿cierto? La cuerda siempre va a medir lo mismo. Y como es constante, lo saco de la derivada. Me queda L, bueno, M por L, derivada segunda de teta, de T 2 veces. ¿Listo? Vamos a cancelar la masa. Cancelo masa con masa. Y vamos a igualar esta ecuación a cero. ¿Cómo lo voy a igualar a cero? Primero la longitud la voy a pasar a dividir. El término que está aquí negativo lo paso al otro lado. Positivo. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, menos g sobre L por teta igual a la derivada segunda de teta de T 2 veces. Y negativo pasa a positivo y nos quedó derivada segunda de teta de T 2 veces más g sobre L por teta igual a cero. Profe, qué pena. ¿Será que me puede volver a explicar desde la segunda derivada de la aceleración? ¿Desde aquí? No, de más arriba. ¿Pero qué le explico? O sea, ¿cómo hizo esa conversión de L de teta? Pues reemplacé, véalo aquí. Reemplacé S por esto. ¿Bien? Entonces, S vale L por teta. Como L es la longitud de la cuerda y es constante, lo puedo sacar de la derivada. Lo saco de la derivada y me queda derivada. ¿Sí? ¿Me va a entender? Ah, listo, profe, ya. Bueno. Obtuvimos esta ecuación, muchachos. ¿Esa ecuación qué ecuación es? Les pregunto a ustedes. Ecuación diferencial homogénea. Segundo grado, profe. Homogénea de segundo grado. ¿Sí? De segundo grado o de segundo orden. Segundo orden. Segundo orden, ¿cierto? De primer grado. ¿Qué nombre recibe esa ecuación? Ordinaria. Ah, pero ¿qué nombre en particular? ¿Esta ecuación qué nombre en particular recibe? Pero vamos a regresarnos por acá. Ya unas cuantas páginas, vamos a echar para atrás. Ecuación diferencial de un movimiento armónico simple, profe. Ah, perfecto, ¿cierto? Entonces, aquí está. Mírenla. Solo que aquí está con X, ¿no? Voy a llevármela para allá igual. Con todo y nombre para que no se me olvide. ¿No? Pues vamos a compararlas. Lo mismo que hicimos allá con el sistema masa resorte. Comparando. ¿Cierto? Pues si la comparamos nos damos cuenta de que esta de aquí es muy similar a esta, ¿cierto? Y esta que teníamos acá es la ecuación diferencial de un movimiento armónico simple. ¿Qué pasa si yo las comparo? Bueno, en este caso el desplazamiento es angular, por eso es teta, ¿cierto? Antes era x porque era un desplazamiento lineal. Lo mismo aquí, la variable es teta, aquí antes era x. Pero si sigo comparando me doy cuenta que omega al cuadrado vendría siendo g sobre L, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos escribir aquí, por tanto, la frecuencia angular del movimiento de un péndulo simple, frecuencia angular, omega al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de g. Bueno, g sobre L, ¿no? Si la despejo va a ser raíz cuadrada de g sobre L. Entonces ya cuando trabaje este sistema, ya no el sistema masa resorte, sino el sistema péndulo simple, la frecuencia angular ahora es raíz cuadrada de g sobre L. ¿Listo? Para terminar, vamos a ir calculando, lo van a ir haciendo ustedes.
van a calcular la ecuación de la frecuencia y la ecuación del periodo. Mientras tomo lista. ¿Listo? Pues vayan calculando la ecuación de la frecuencia y la ecuación del periodo, muchachos, y voy a tomar lista. Y bueno, las ecuaciones de frecuencia, rápidamente, frecuencia era, bueno, omega sobre 2pi. Un medio de pi sobre raíz cuadrada. Omega sobre 2pi, raíz cuadrada de G sobre L, ¿no? Periodo 2pi, lo mismo. Periodo 2pi sobre omega. Raíz cuadrada de GL, de LG. Muy bien, listo. Ahí rápidamente para los que estuvieron atentos a la clase y terminaron, ¿no? Muchachos, ¿qué tal les pareció la clase de hoy? ¿Entendimos? ¿Todo bien? Bacanísima la clase. Excelente. Todo bien. Todo clarito, las letras, todo, profe, bien. Bueno, muchachos, espero que vayan entendiendo, ¿no?